El conocimiento ayuda a la humanidad. Cada día la ciencia y la tecnología llevan a nuevas formas de ver la vida y el futuro. Cada amanecer nos sorprende con algo nuevo para el hombre. Ecos de la ciencia, despertando curiosidad. Muy buenos días, mis amigos. De nuevo con nuestro programa Ecos de la Ciencia, hoy día lunes 26 de abril del año 2021. Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad, con la dirección y producción de su amigo de siempre, Francisco Vinicio Ayala, desde Cayambe, Ecuador, a través de la radio Ecos de Cayambe, 1470 kHz. El día de hoy, como siempre, hemos preparado un programa que les puede interesar a todos ustedes. En primer lugar, vamos a conversar sobre o entender cómo es que se ganan las elecciones. Y para ello hemos escogido un libro que se titula ¿Y dónde está la gente? Campañas y encuestas en la sociedad del presente extremo. Este libro fue escrito hace aproximadamente un par de años por Jaime Durán Barba y Santiago Nieto, quienes son consultores profesionales y dirigieron de manera exitosa la campaña de Guillermo Lasso en la segunda vuelta electoral. Estos consultores expertos políticos, pues han dedicado, según indican en su libro, han dedicado los últimos 30 años en entender, estudiar y hacerse expertos en lo que es el asesoramiento para ganar las elecciones. Tienen una gran experiencia y pues han trabajado en muy diversos países, incluyendo Brasil, Argentina, Ecuador, México y muchos otros más. Uno de sus grandes éxitos fue hace varios años cuando pues permitieron o lograron que gane el presidente Macri las elecciones en Argentina. Y ahora su último éxito es que pues ayudaron a que el candidato y ahora presidente electo Guillermo Lasso haya ganado la segunda vuelta electoral. Entonces hablemos un poquito de cómo ellos miran el mundo político y a ver cómo ellos diseñan su estrategia para que su candidato al que representan y que le contrata y quien les contrata, qué es lo que ellos hacen y que está esbozado, como les digo, en su libro Y dónde está la gente, y que se puede encontrar en cualquier librería importante en el país. Bueno, ellos primero lo que dicen es que en el mundo actual los políticos intelectualmente más elementales hacen generalmente campaña sucia, denigran a sus enemigos. Ellos creen que eso es importante y luego cuando fracasan atribuyen que su fracaso se debió a la campaña sucia imaginaria de sus adversarios. Esa es otra cosa que ellos dicen. La gente no dice lo que piensa, pero hace lo que siente. Actúa antes de pensar cuando se trata de elegir a un candidato. Por otro lado, los intelectuales creen que las personas toman decisiones a partir de lo que sienten porque son ignorantes. Aunque igual los intelectuales tienen sentimientos también y seguramente ellos toman decisiones de lo que sienten para decidir qué candidato gana. En otras palabras, es erróneo decir que la gente es ignorante al tomar decisiones por lo que sienten. En realidad, es así como nosotros elegimos a los presidentes, a partir de lo que sentimos. Entonces,
Estos dos consultores se dedicaron primero a estudiar las características sociológicas y psicológicas de los electores para entonces determinar y establecer estrategias adecuadas para que su candidato gane. En su libro, entonces, ellos plantean algunas de las características que son más o menos comunes en los países de América Latina. Primero, ellos dicen que los responsables del resultado electoral son los candidatos. A la final pueden haber profesionales junto a ellos, asesores, pero al final los que deciden quién gana o quién pierde son los candidatos con sus habilidades propias. Las decisiones políticas que se toman por parte de los electores durante una campaña electoral se toman con muy poca información. Por ende, los sentimientos y las sensaciones son en realidad los motivadores para decidir qué candidato seleccionar por qué candidato votar. Como todo lo que hacemos en la vida cotidiana, cuando nos guía nuestro cerebro, muchas de nuestras decisiones las hacemos de esa manera, a partir de nuestras sensaciones y sentimientos. Cuando alguien habla las palabras o cuando un candidato habla, lo que comunica apenas se entiende una quinta parte del mensaje. Es decir, cuando un candidato habla y habla, solamente las personas le entendemos una quinta parte de lo que dice. En realidad, lo más importante para los electores es lo que comunica mirándolo con imágenes. Las otras cuatro quintas partes restantes tienen que ver más con la forma en que pronuncia el candidato sus palabras, con la forma en que se para, en que mira y en que se muestra con respecto a su presentación. Las personas que pues tienen que actuar durante una actividad política electorera se relacionan con lo motivacional, pero lo motivacional está cargado de elementos emocionales y no tanto con el pensamiento crítico y racional de las personas. Casi nadie vota por un candidato después de leer y comparar todos los programas de gobierno. Las personas en realidad eligen uno cuando sentimos que debemos hacerlo. O sea que no es verdad, de acuerdo a estos consultores profesionales, de que las personas miran los planes de gobiernos de cada uno de los candidatos y luego, después de analizar y estudiarlos, deciden por uno de ellos. Así no se decide por un candidato. Más bien, esta no es una práctica común. Es difícil que cambiemos de posición por algún argumento externo. Cuando ya hemos decidido por un candidato, ya es muy difícil que cualquier presentación o cualquier argumento externo del candidato de oposición o de alguien o de los que le siguen nos pueda hacer cambiar de opinión. Lo más factible, mis amigos, es que si es que modificamos nuestro pensamiento, si es que personas de nuestro entorno en las que confiamos nos comuniquen sensaciones y sentimientos diferentes y de pronto cambiemos de opinión y podamos ir en vez de un candidato por otro. Cuando nos dejamos llevar por el dogmatismo, por el extremismo, analizamos la realidad con conceptos vacíos, nos creemos dueños de la verdad, descalificamos a los otros y en vez de discutir sus ideas, imaginamos cuáles son sus intenciones, pero nunca cambiamos de idea. Si una persona es escéptica
nunca aprenderá nada nuevo. Se convierte en un viejo cascarrabias convencido de que la estupidez gobierna el mundo y a esos no hay cómo convencerles. Por otro lado, si una persona es demasiado crédula, no puede distinguir entre ideas útiles e inútiles. Y generalmente este tipo de personas suelen ser fáciles de manipular o de ser convencidas, especialmente por su entorno. Si alguien odia a un candidato, los argumentos no cambiarán su actitud. Es decir, si ya está establecido de que hay odio hacia un candidato, cualquier argumento no va a cambiar la actitud definitivamente. Esto, por supuesto, fue muy interesante en las elecciones que acabamos de pasar, pues el candidato en sí, el candidato Arauz, no era a quien se le odiaba, sino se odiaba a generalmente, o la mayoría de personas, era al líder del partido, que era Correa. Si la gente no cree en el candidato, existen pocas posibilidades de que se vote por él. Y entonces es muy importante trabajar en la credibilidad del candidato, porque la gente para que vote tiene que creer. Los electores no eligen, y esto es importante lo que dicen estos expertos consultores, dicen, la gente no elige gerentes, no estamos eligiendo un gerente para una empresa que sería nuestro país. Más bien, la gente elige padres, líderes que van a cuidar y a preocuparse por ellos. Por ende, no miran habilidades gerenciales, sino habilidades o sentimientos de protección y cuidado hacia las personas. Las necesidades, mis amigos, durante campañas electorales son insaciables. Y lo peor es que mientras más tenemos, más demandamos. Durante elecciones, las personas creemos que la pobreza es la ambición de tener aquello de lo que carecemos. Por ende, durante elecciones, la gran mayoría de nosotros somos pobres. Este tipo de características de electores en estos tiempos hace que se defina o que sea en particular cómo se está haciendo la política en el siglo XXI. Los consultores Nieto y Barba indican que la política moderna más bien se está dando en forma de que hay un incremento de las relaciones horizontales y directas con la gente. Ya no hay esto y se ha ido debilitando la relación vertical del poder, en donde pues había siempre el caudillo que definía desde arriba hacia abajo. Ahora toda la comunicación existente exige a los candidatos que tengan una relación más horizontal con sus electores. En América Latina han surgido movimientos populistas con una fraseología de izquierda apalancados por la enorme cantidad de dinero que trajo el boom de los precios altos de materias primas. Estos líderes generalmente están llegando de afuera de los partidos tradicionales. Traen promesas y posturas mesiánicas porque los partidos tradicionales y sus líderes se aferran a fórmulas convencionales. Y tenemos varios ejemplos de ellos, incluyendo pues el de Rafael Correa. Ya no funcionan más predicar ante un grupo de personas que escuchan. El candidato moderno necesita oír y respetar las opiniones del público. Ahora entendemos, por ejemplo, de por qué el candidato Lasso
indicaba en la segunda vuelta electoral que estaba escuchando a los electores y se pasaba todos los días en distintas reuniones con distintos grupos. Y después lo que dicen estos profesionales, que ya no funciona este tema de hablar y hablar y prometer, sino más bien de escuchar. La gente está volviendo la mirada más y más hacia líderes exóticos, en ocasiones de mentalidad aldeana o nacionalista, que no comprenden demasiado la complejidad del mundo actual, pero que expresan intuitivamente el enojo de las mayorías con la situación actual. Caso particular, por ejemplo, es el actual que está ocurriendo en el Perú, con las elecciones que van a sucederse en pocas semanas. Y antes también, pues, ya sucedió en el Ecuador. La democracia contemporánea, por ende, debido a todas estas complejidades, necesita de equipos profesionales junto a los políticos para que se diseñen estrategias para que puedan dar estos mecanismos complejos. La lealtad hacia los partidos es habitualmente mayor en las áreas rurales y entre electores de más edad. Sin embargo, las nuevas generaciones, especialmente en zonas urbanas, son más maleables, pueden cambiar de opinión. Y ciertamente, recuerden, al inicio de la segunda vuelta electoral, hubo un esfuerzo importante del candidato Lasso para atraer y ajustarse y comunicarse con las generaciones jóvenes. Si ustedes más no recuerdan, por ejemplo, esto del zapato rojo, es decir, se adaptó a la comunicación para acercarse a los electores jóvenes. También estos profesionales nos indican que las personas que asisten a los eventos públicos de los candidatos, cuando dan los discursos o a las caravanas, o aquellos que miran los debates políticos, en realidad ya han decidido el voto. Lo hacen porque quieren confirmar que su candidato es mejor, pero esto no produce votos. En realidad, los indecisos, aquellos que los candidatos están detrás, más bien huyen de este tipo de actividades. También estos profesionales consultores indican que la tesis de que los medios de comunicación manipulan la mente de los electores es en realidad es falso. Estos actores comunicacionales son importantes, pero no controlan la voluntad de las personas. Recuerden en las últimas elecciones cómo había por parte del correísmo la acusación de que los medios de comunicación estaban vendidos. Imagínense, estos consultores profesionales indican de que en realidad los medios de comunicación no manipulan de acuerdo a los estudios y experiencia que ellos tienen y a través de los últimos 25, 30 años. También ellos dicen que las manifestaciones masivas, concentraciones, caravanas, casi nunca sirven para atraer votos y hasta en muchos casos los ahuyentan. Recuerdo, por ejemplo, en Cayambe salían en las redes sociales que un candidato traía y aglutinaba mucha más gente que el otro y decían que ese era signo de que iba a ganar. Y pues de acuerdo a estos profesionales indican que no es tanto así. La gente en realidad, como ahora por ahí los medios de todos los medios, las redes y la forma de comunicación es más cercana, la gente en realidad percibe el idealismo o el egoísmo de los candidatos, la sinceridad de sus planteamientos o su hipocresía. Esto, en definitiva, lleva a que luego encuentren si es que les gusta o no les gusta, si hay antipatía o no, y por ende, y finalmente, deciden por quién votar. Especialmente cuando hay más de dos candidatos, los electores indecisos deciden su voto en la víspera de las elecciones, porque
hay varias opciones entre las que podrían escoger. Sin embargo, cuando ya hay solamente dos candidatos, esta decisión suele ocurrir antes, un poco antes, seguramente durante las 2 últimas semanas antes de la elección. Así pues, mis amigos, con todo este conocimiento de cómo funcionan las cosas, los profesionales consultores que escribieron este libro indican que la estrategia no es uno de los elementos de la campaña, sino aquello que permite que todos los elementos tengan sentido. Es el plan integral de la campaña, contempla lo que es relevante para el éxito. Los consultores políticos no viven en el mundo del deber ser, sino que tratan de comprender a los electores y saben que para el éxito es necesario respetar a los ciudadanos comunes, compartir sus gustos, sus alegrías y sus angustias. Las campañas son como un espectáculo de teatro, dice, en que solamente los actores, candidatos hablan y se mueven en las tablas, mientras que el público permanece en silencio. Las elecciones se ganan no con la opinión de los expertos, sino con los aplausos del público. Y por ende, ¿cómo se logra entonces ganar una elección? Dice, solamente cuando hay coherencia del mensaje expresado en la comunicación y en la acción, permite poner al frente una campaña potente. Hacer campaña con el olfato político o siguiendo la intuición o la creatividad de los publicistas es anticuado y erróneo, y por eso se pierden las elecciones. La única forma de elaborar una buena estrategia es averiguando lo que piensan y sienten los votantes en cada momento durante el transcurso de la campaña. Y por eso es que cuesta. Si alguien pretende crear una estrategia de comunicación sin usar de manera sistemática encuestas y otras herramientas de investigación, simplemente no sabe lo que está hablando. La estrategia abarca y vincula todo lo relacionado con la campaña, lo que se comunica con lo que se dice y se hace, y también con lo que se deja de decir y hacer. La estrategia analiza lo que ocurre y proyecta en el tiempo para tratar de conocer las consecuencias de los eventos y así hacer ajustes durante la campaña. La campaña, en definitiva, debe tener una organización vertical. El consultor político que coordina las investigaciones y la estrategia y un jefe de campaña, quienes toman las decisiones de qué hacer y qué no hacer para luego el resto seguir. De esa manera se garantiza que la comunicación sea coherente y única. La estrategia se construye a partir de la investigación inicial que revela lo que ocurre en la mente de los electores y en su entorno. La estrategia es un traje a la medida que sirve exclusivamente en función de un candidato en ese momento y en ese lugar. En la campaña electoral no hay tiempo para educar a la población. Todos tenemos en nuestras cabezas ideas, mitos y sensaciones, y el candidato, sin alterar la situación de nuestras teclas, debe comunicarnos un mensaje que nos entusiasme. Cuando la elección se polariza, como sucedió en las últimas elecciones en Ecuador, los porcentajes menores, las personas indecisas son claves y se requiere trabajar con ellas de manera prioritaria. En la política, de acuerdo a estos expertos, lo real es lo que está en la mente de los electores y se deben usar las herramientas necesarias para saber lo que opinan, lo que sienten las personas. Si la gente no cree en lo que dice el candidato, su mensaje será débil y la campaña se verá afectada. Y de ahí, pues, es súper importante que el candidato disminuya la credibilidad del otro. Recuerden, por ejemplo, un candidato ponía mucho énfasis en que el uno era banquero
y había sido causante de la debacle del año 2000. Por el otro lado, él le indicaba que el opositor era mentiroso y todo lo que decía era mentira. En otras palabras, los dos buscaban disminuir la credibilidad de su oponente. Asimismo, el candidato debe mostrar cercanía a los votantes. Las imágenes son muy importantes en la comunicación y recuerden, por eso era tan importante las visitas, las reuniones de los candidatos con los diferentes grupos, mostrando cercanía y escuchando lo que ellos tenían en forma de necesidades. Una buena estrategia es proactiva y no reactiva. El candidato debe jugar su propio juego. La comunicación general, dicen los expertos, no es eficiente. Aquella comunicación en donde solamente se da por entrevistas de televisión, entrevistas de radio, discursos generales, caravanas, no sirven mucho en estos tiempos. Más bien es importante aquella que se muestra en función de reuniones y escuchando a los diferentes grupos de interés. Todo esto hace que haya una estrategia que se pone en marcha y que permite y le da mayores posibilidades que un candidato pueda ganar. Muy interesante, les recomiendo el libro, es interesante en el sentido de que habla muchísimo de cómo se logra ganar una campaña y para ello lo que dicen estos profesionales en definitiva es que tenemos que primero aprender de qué electores estamos hablando, cómo ellos deciden y luego en función de investigaciones a través de encuestas y otras herramientas cualitativas hay que armar la estrategia y esa estrategia tiene que tomar en cuenta preceptos muy importantes que se dan en la política moderna y es a quienes se debe convencer, no perder recursos ni tiempo en aquellos que pues no van a poder convencer. Y es también súper importante saber cómo comunicarse con los distintos electores. Yo creo que un poquito de todo esto miramos durante la segunda vuelta electoral que sucedió y en la que pues Guillermo Lasso ganó.